fueron a Siria, a Egipto, demás. Bueno, estos concretamente, 300 años después de Jesús, llegaron a un punto en el que tuvieron que poner de acuerdo cuáles eran las enseñanzas verdaderas de Jesús. Y ahí es donde se produce lo que se llama el Concilio de Nicea. Es decir, una serie de personas se reúnen en un lugar para decidir qué es o qué no es lo que verdaderamente fueron las enseñanzas de Jesús, y establecer unos dogmas de fe basados en realmente cosas poco tangibles, es decir, cosas que tú no puedes tocar. Y ahí es donde, bueno, aparece el dogma de fe, por ejemplo, de la Trinidad, en el que se establece que Jesús es Hijo de Dios y Dios mismo, ¿no? Y que el Espíritu Santo es esa tercera parte que falta en el triunvirato, para establecer que cada vez que una persona influida por el Espíritu Santo actúa, es como si Dios le estuviera hablando así a él. ¿Dónde se perdió el mensaje que Jesús dio? Ahí es donde está lo interesante, porque si nos vamos a otras misiones evangélicas, recordemos que Pablo de Tarso estuvo en Antioquía, y Pablo de Tarso ni siquiera conoció a Jesús. Y es Pablo no conoció a Jesús, como es Pablo algo de Tarso nuevo. jamás conoció a Jesús. Pablo de Tarso, de hecho, era uno de los más sangrientos, sanguinarios perseguidores. No tenía idea. Yo pensé que Pablo era acompañante de Jesús. No, de hecho, Pablo de Tarso se refirió a los apóstoles una vez Jesús desaparece. Se refiere a los apóstoles y les pide que quiere seguir el camino de Jesús porque ha recibido una señal, y ninguno de los apóstoles se fía de él, porque él era uno de los perseguidores más grandes de los cristianos. Este es prácticamente el conflicto que hay descrito en la Biblia, que él no fue aceptado primeramente por ellos. Exactamente, de hecho es más, el único que quiere ir con él a evangelizar es Bernabé, y los mandan a Antioquía, que es en aquella época allí estaban los griegos y los judíos, pero los mandan allí a hablar con los judíos, que eran monoteístas. Los griegos no eran merecedores en aquel momento de ese mensaje, porque no lo iban a entender, eran politeístas. Y sin embargo, Pablo de Tarso, al ver que aumentaba su poder cuando convencía a esos politeístas de creer en un solo Dios y demás, cambiando o modificando algunas de las estrictas leyes que había que seguir en aquella época, que era la ley judía, consiguió que muchos griegos se convirtieran al cristianismo, que ellos ya estaban haciendo allí. ¿Esto debido a que la cultura ya excitaba algo de esto? Exacto. ¿O era más fácil para ellos aceptar este tipo de...? Era más fácil para ellos aceptar esto si quitabas cierto tipo de cosas. Si quitabas, por ejemplo, la circuncidar, el circuncidar, por ejemplo, a los niños cuando nacen, o cosas así. Poquito a poco se fueron modificando, se fueron limando y raspando algunas cosas, ¿no? Una pregunta, hermano. La espera de estos tres profetas era en confirmación del mensaje en sí, y entiendo de que en ciertas creencias se tiene a Jesús como la venida de Jesús, la primera, y la venida, que nosotros creemos que Jesús pasea sobre él, va a volver, como señales de los últimos días. Se estaba esperando que estos enviados confirmaran esta serie de eventos. Efectivamente, además, de hecho, eso está perfectamente documentado en el Génesis, que es del Antiguo Testamento, en donde aparecen señales clarísimas de cómo reconocer a este último profeta. Y aquí es donde yo quería llegar ahora, porque Pablo de Tarso, digamos que lo podemos dejar allí cuando empieza a pelearse con todas las demás misiones evangélicas que van allá y le dicen, oye, que estás cambiando lo que estamos enseñando, y tienen una gran guerra. ¿Cuál fue el cambio? Y disculpe que le interrumpa, por el beneficio del público. ¿Cuál fue el cambio de lo que Jesús estaba enseñando y lo que tenemos nosotros hoy por hoy en este siglo? Bien, es interesante que me diga esto, porque históricamente y científicamente la única manera de comprobar realmente qué es lo que Pablo de Tarso cambió de la realidad del mensaje de Jesús, solamente lo podemos saber a través de las otras misiones evangélicas. Es decir, las personas que compartieron la vida con Jesús o compartieron la vida con alguien que compartió la vida con Jesús, son las personas idóneas para contarnos quiénes están diciendo la verdad y quiénes están mintiendo. Entonces, si todos nos juntamos en una mesa y hay 12 apóstoles, estamos recordando de que las misiones evangélicas no fue solamente la de Pablo de Tarso, fueron por todo el mundo, o intentaron ir por todo el mundo conocido. Si vemos dónde están los cristianos que no son Pablo de Tarso y su misión evangélica con Bernabé en Antioquía, descubrimos que 600 años después reconocen al profeta del Islam como el profeta que están esperando, y eran cristianos. Y mire usted, no solamente eran cristianos, era la iglesia más importante de la época en todo Oriente Medio, es la primera que reconoce al profeta como un profeta de Dios, como el profeta que están esperando, y se convierten al Islam.
Muy interesante, hermano. Ahorita tenemos 8 minutos. Voy a pedirle al público que si tienen algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario. La información es extremadamente beneficiosa, es muchos beneficios que hay en ella y bastante, con el favor de Dios, yo creo que usted va a continuar haciendo el programa en este tema. Si tienen algún tipo de preguntas o comentarios, pueden sentirse libres de llamar, que con el favor de Dios trato de que el hermano atienda sus llamadas. O quisiera hacerle énfasis en algo que es muy interesante, la